Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie. Así que diciendo esto, comenzamos. Kunpin quedó sorprendida por el toque suave y cálido. Apenas puedo respirar. Cuando vi a Kunpin manteniendo la cabeza agacha y mordisqueándose los labios tímidamente, solo pude reír. En respuesta, Kunpin me lanzó una mirada irritada. ¿De qué te ríes tanto? Me río porque pienso que Kunpin es adorable. Tú eres tan linda, dije con una dulce sonrisa mientras sostenía la delgada cintura de la persona frente a mí y la colocaba en mi regazo. Entonces apoyé mi cabeza en su hombro. Nadie es tan lindo como Anil, comentó Kunpin, acariciando suavemente mi mejilla con su pulgar. Eres hermosa especialmente cuando sonríes. Tus hoyuelos son tan adorables. Ella sonrió dulcemente antes de inclinarse y dejar besos en ambas mejillas. Las emociones me abrumaron de una manera que no pude reconocer claramente. Siempre lo soñé. Siempre soñé que algún día podría besar los hoyuelos de Anil. No pude resistirme y besé sus deliciosos labios, para luego saborear el dulce sabor que había estado reprimiendo por tanto tiempo. El sabor del beso desborda de ardiente y dulce deseo, sobre todo cuando Pilantita respondió. Quité con cuidado el clic dorado del moño de Kunpin, permitiendo que su brillante cabello negro cayera en cascada por su esbelto cuello. ¿Tú me amas? Pregunté, mientras acariciaba a la pequeña. La joven debajo de mí mantuvo los labios fuertemente cerrados y no respondió. Luego la provoqué juguetonamente. Así es. Busqué ansiosamente una respuesta a esta pregunta. Pero Kunpin permaneció en silencio. En lugar de responder, ella respondió ofreciéndome un profundo abrazo. Kunpin y Lady Pin se fueron a ver mariposas. Kunpin, ¿estás bien? La suave voz de la princesa Nil resonó tiernamente cerca de los oídos sonrojados de Pilantita, quien estaba preocupada buscando su propia ropa desorganizada, esparcida por el cuarto. Sí, Pilantita parecía completamente imperturbable cuando la princesa Nil la abrazó por detrás. La joven levantó la cabeza con orgullo y le dio un tierno beso en el hombro. ¿Por qué te levantaste tan temprano, antes de que el cielo se iluminara por completo? La princesa Nil la miró, antes de murmurar suavemente, explorando a Pilantita sin querer ir a ningún otro lado. Tengo que volver corriendo al palacio para prepararte el desayuno, dijo Pilantita, mientras dirigía suavemente la mano de la princesa para acariciar su rostro con amor y cuidado. Kunpin a menudo finge que mi única preocupación es la comida. Las palabras de la princesa Nil provocaron, sin esfuerzo, una sonrisa amorosa de Lady Pilantita. Me preocupa que mi tía no pueda localizarme. Pilantita se inclinó y besó tiernamente la mano de la princesa Anil, que había estado sosteniendo todo el tiempo. Anil, por favor, no seas exigente. La princesa Anil apoyó la barbilla sobre los delgados hombros de Lady Pink con una expresión suplicante. Todavía quería abrazarla y temía que la princesa desapareciera de su vista. Todavía quiero abrazar a Kunpin. Al escuchar tan dulce voz, el corazón de Pilantita se aceleró, especialmente cuando la persona detrás de ella, con un hermoso tono de voz, trazó su nariz. Has estado abrazándome toda la noche. La voz de la persona en el abrazo parecía suave. Eso no es suficiente. Incluso si pudiera abrazarte por el resto de mi vida, eso no es suficiente. La princesa Anil le susurró al oído. Hablas tan dulcemente. La princesa Anil fue reconocida por su inteligencia y capacidad para negociar palabras encantadoras.
A medida que fue madurando, su comportamiento y su forma de hablar se volvieron cada vez más dulces y agradables. A medida que profundizaban en una relación profunda, cada declaración de la princesa Anil adquiría cada vez más un tono coqueto, dejando al oyente temblando. La frase que dijo Anil con tanta dulzura no se podía discutir. Sus dulces palabras o dulces labios. La princesa Anil besó los labios de Pilantita y dijo: Kumpi probablemente tenga mejor comprensión que nadie. Anil, ¿podrías por favor cambiar lo que dije a algo como solo yo entiendo? Eso sería más apropiado. Quizá tenga que disciplinarte por tu miedo y asegurarme de que esto no vuelva a suceder. Al escuchar esto, la princesa Anil fingió una risa. De repente cambió un movimiento profundo y repetitivo hasta que Pilantita solo pudo agarrar su corazón, mientras todo iba girando a su alrededor. La princesa Anil no parecía dispuesta a responder en este momento. Entonces me daré prisa por ti. Doña Pilantita simplemente alzó la voz y apretó los labios con tanta fuerza que casi volvieron a ponerse morados. Me voy a apresurar, dijo la princesa Anil riendo. ¿Por qué te gusta provocar mi ira? Porque cuando estás enojada eres tan linda, respondió la princesa Anil, apoyándose en la almohada y sonriendo alegremente. Anil, por favor, continúa descansando, aún es temprano. Pilantita extendió la mano para acariciar tiernamente el cabello de la princesa Anil. ¿Pero qué quieres para el desayuno?, dijo Pilantita en voz baja, como si estuviera negociando con una niña pequeña. Terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.